Estamos con Christopher Acosta, ustedes saben que él es jefe de la unidad de investigación y vamos a compartir con ustedes una nota que estamos seguros va a generar no solamente mucha reacción, sino es una nota que está basada en el testimonio oficial de un colaborador eficaz que ante la justicia no solamente ha dado datos de protagonistas, sino una circunstancia que fue una circunstancia muy compleja para el país, que fue la polarización en el proceso electoral en segunda vuelta. Christopher, ¿cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo estás? En efecto, vamos a ver a continuación un informe que reúne dos declaraciones, como tú has dicho bien, oficiales, declaraciones que constan en las carpetas reservadas que integran las múltiples declaraciones que ha dado Salatiel Marrufo a la Fiscalía. En este relato que vamos a ver a continuación, Salatiel Marrufo se refiere a un periodo especial en la etapa de impugnación de actas, estas solicitudes de nulidad de actas que se presentan después de la segunda vuelta. Justamente, terminada la segunda vuelta y estamos hablando en los siguientes 3 días. Exactamente, hay una ley que te permite quejar actas cuando los partidos competidores no están de acuerdo con el contenido de estas, hasta 3 días después de cerrada la elección. Hay una controversia en la que en ese momento, y lo vamos a recordar en el informe, entra el Jurado Nacional de Elecciones, que es el periodo al que se refiere Salatiel Marrufo. Lo que vamos a ver a continuación es un relato inédito, ¿no? Yo sé que muchos televidentes ya reconocen a Marrufo por casos como el de Sada Goray, todo el tema del Ministerio de Vivienda. Correcto. Pero aquí estamos hablando, y hay que recordarle a la gente que Salatiel Marrufo fue además conocido como el guardián de los votos de Perú Libre. Es una persona con conocimiento de causa de cómo se manejó luego de la segunda vuelta todo el tema de impugnación de estos documentos. Él entra entre la primera y la segunda vuelta al grupo más selecto alrededor de, en ese momento, el candidato Castillo. En la primera vuelta, Salatiel Marrufo se mueve sobre todo en Chiclayo, apoyando de una manera más indirecta, si quieres. Correcto. Pero ya luego de la segunda vuelta y que la posibilidad de Pedro Castillo es real, Marrufo es reclutado a Lima, él es un abogado muy habilidoso, digamos, y se mueve en todo el asunto del reclamo de votos. Y acá aparecen otros 2 protagonistas según el testimonio de Marrufo. Estamos hablando, en ese entonces, la acompañante de la plancha presidencial de Castillo, que era Dina Boluarte. Correcto. Y un protagonista distinto, Richard Acuña. Correcto, son 2 nombres nuevos a los que antes Marrufo no se había referido nunca, y yo creo que lo que va a llamar la atención de esta historia es todo lo que cuenta Marrufo desde la óptica de Perú Libre. ¿Qué pasó según él, según la versión de este colaborador? ¿Cuál fue la manera o la estrategia con la que supuestamente Perú Libre se acercó a 3 magistrados del Jurado Nacional de Elecciones? Un dato importante, Mónica, es que esta declaración no es de ahorita, no es que de pronto Marrufo se despertó un día y dijo voy a contar esto. Sí, claro. Se me ocurrió. La primera declaración que vamos a ver corresponde a mayo del año pasado y hay una segunda declaración de abril de este año porque ya la Fiscalía está corroborando esta información. Y lo que hay que decir además que nosotros no hemos tenido acceso en ese momento a esa declaración, sino que ha seguido una serie de indicios en los últimos meses para finalmente poder compartir esta nota que estamos seguros que va a generar, como hemos dicho al principio, muchas reacciones. Vamos con la nota. Junio de 2021. Tras la segunda vuelta electoral y la publicación de sus primeros resultados, el país vive días convulsos. Hemos venido a defender el voto. Aquí estamos todos, las únicas armas son estas pinzas. Que nos respeten a todos los peruanos, que defiendan nuestros votos. El estrecho margen entre los votos obtenidos por ambos candidatos abre una etapa de objeción de actas, buscando su nulidad, que se tramitan desde ambas orillas bajo la mirada vigilante y desafiante de sus respectivas huestes. Pretenden robarnos las elecciones. Que se analicen las actas que tienen irregularidades. La atención de todo un país, entonces, se concentra en estos 4 señores, miembros todos del Jurado Nacional de Elecciones. Como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, proclamo presidente de la República a don José Pedro Castillo Terrones y primera vicepresidenta de la República a doña Ercilia Boluarte Segarra. 3 años después de oficializar los resultados de las elecciones más peleadas de la historia reciente, un testimonio inédito en manos del Ministerio Público desde mayo de 2023 da cuenta de una supuesta influencia de uno de los 2 partidos concursantes sobre las decisiones de 3 magistrados del JNE. La unidad de investigación de Latina Noticias hace públicas esta noche 2 declaraciones hasta ahora desconocidas
de Salatiel Marrufo Alcántara, el ex hombre fuerte del gobierno de Castillo y Boluarte. Se trata de un relato registrado en actas oficiales en las que Marrufo afirma y se reafirma en la supuesta ventaja que en las últimas elecciones presidenciales obtuvo Perú Libre. El testimonio, inédito, se encuentra en etapa de corroboración por policía y fiscalía. Vengo a decir además la verdad. He sido parte de actos de corrupción de las cuales me avergüenzo. Su confesión mandó a la cárcel a un ministro, una empresaria, un periodista y hasta un presidente de la República. Lo mandó a prisión incluso a él mismo. Salatiel Marrufo Alcántara, 44 años, original de Chiclayo, es el último gran delator de la nutrida historia de corrupción de nuestro país, y la masiva información que hasta ahora ha entregado ha gatillado un sinnúmero de investigaciones fiscales simultáneas, no todas igual de conocidas. Corrupto confeso, no todo lo que ha declarado Marrufo es todo lo que conoce el Perú. Ok, listo, chao. Desde hace unas semanas, un conjunto de personas vienen siendo citadas hasta aquí a declarar como parte de la corroboración de una confesión suya registrada en mayo del año pasado. De Marrufo se conoce solo hasta ahora lo que hizo, vio o escuchó en su etapa de funcionario en este ministerio. Pero lo que ha contado también este colaborador eficaz es lo que se habría hecho desde aquí, cuando se desempeñaba como el guardián de los votos de Perú Libre, en la etapa más álgida de la definición electoral, la de las solicitudes de anulación de actas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esta es una vivienda íntimamente ligada a Dina Boluarte, hoy presidenta, a quien Marrufo ha señalado como la persona que coordinó un ilegal acercamiento con el JNE en una trama que incluye a un ex candidato presidencial y a Richard Acuña Núñez, de Alianza para el Progreso. La primera reunión, el 7 de junio de 2021, fue en la avenida Bolivia 724, distrito de Breña, lugar donde se encontraban los abogados que estaban abocados a la absolución, inmunidades e impugnaciones. En dicha reunión le presentaron a Auner Vázquez Cabrera, quien se desempeñaba como coordinador de los abogados, y le pidieron a él que me hiciera una exposición de los avances, estando presente otros abogados, todos convocados por Dina Boluarte Segarra, dado que ella es abogada agremiada al Colegio de Abogados de Lima, y a través de un grupo de WhatsApp había convocado apoyo legal y los citaba a todos en Girón Bolivia 724 Breña. Pero ubiquémonos en tiempo y espacio. La segunda vuelta electoral había concluido el 6 de junio y la reunión a la que se refiere Marrufo ocurrió al día siguiente, el 7, aquí. Se trata de un inmueble en posesión de Grica Asayac, amiga y mano derecha de Boluarte, a quien tras asumir el mando la presidenta incluso contrató como asistente en Palacio. La vivienda de Bolivia 724, es conocido, fue usado como base de operaciones de Boluarte durante la segunda vuelta electoral. Aquí, por ejemplo, para captar electores, Dina grababa videos como este. La primera impresión de Marrufo tras conversar con el equipo de Perú Libre aquí es que no tenían información estadística que les permitiera proyectar si podían ganar la elección tras el sinnúmero de solicitudes de anulación de actas que anunciaba Fuerza Popular tramitaría ante el jurado. Soy de las personas que jamás me rindo. ¡Se van a rendir! Y hay que saber perder con dignidad. Y hay que saber perder con humildad. Marrufo continúa su relato, ahora exponiendo lo que, según él, se planificó hacer. El mismo día fui convocado al Girón Colón, distrito de Breña, en horas de la noche, donde funcionaba el centro de operaciones del candidato Pedro Castillo. En la reunión fui presentado ante el presidente electo, a quien conocí personalmente por primera vez. Fui presentado por José Nil Medina, participando en la reunión Alejandro Sánchez Sánchez. Fue en dicha reunión en donde se pactó buscar los contactos con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Fue Alejandro Sánchez Sánchez quien dijo conocer a Richard Acuña, hijo de César Acuña, porque ellos tenían un contacto en el jurado. De que Alejandro Sánchez Sánchez es cercano a los Acuña, no existe duda. En una sola imagen,
Alejandro, Pedro y César, 3 chotanos compartiendo en Zarratea tras la proclamación de Castillo. Antes de sumarse a la campaña de Perú Libre, Sánchez colaboró con la de Alianza para el Progreso de César Acuña. Pero Marrufo ha ofrecido más detalles y ha identificado al magistrado al que supuestamente se acercó Perú Libre gracias a Richard Acuña, Jorge Armando Rodríguez Vélez. No sería, sin embargo, el único miembro del JNE en el que habría influido el partido, según el colaborador. Asimismo, José Nenil Medina informó que tenía asegurado el voto de Jovian Sangines Salazar, que había llegado a él a través de Andrés Alcántara Paredes, quien es presidente del Partido Democracia Directa, cuyo símbolo es la casita. En esas circunstancias que se encontraban dando detalles de los contactos realizados, la doctora Dina Boluarte Segarra solicitó que no den detalles de cómo se han contactado, solo que aseguren el voto. José Nenil Medina, recordemos, es un ex hombre fuerte del gobierno de Pedro Castillo. Ex alcalde de Anguía, purga hoy prisión preventiva, al igual que Alejandro Sánchez, extraditado el jueves desde los Estados Unidos. Según Marrufo, ambos, Medina y Sánchez, funcionaron como una especie de operadores para conseguir llegar por varias vías a los miembros del jurado, insiste Marrufo, por órdenes directas de Dina Boluarte Segarra. En esta fotografía, hecha pública hoy por primera vez, Boluarte es flanqueada por Sánchez y Nenil Medina por aquellos días en Zarratea. De que los conoce y sabe quiénes son, no hay duda. Vista desde hoy, es la fotografía de una presidenta de la República y 2 presidiarios. El miércoles 9 de junio de 2021, Nenil Medina y Alejandro Sánchez, reunidos en la Casa Zarratea durante la mañana, confirmaron que ya tenían asegurados los votos de Perú Libre, tanto del magistrado Sangines Salazar Jovian y de Rodríguez Vélez Jorge. Asimismo, comentó Alejandro Sánchez que el 1, haciendo referencia a Pedro Castillo Terrones, ya aseguró el voto del 1 del JNE, haciendo referencia a Jorge Salas Arenas. ¿Pero qué preocupaba tanto a Perú Libre? ¿Para qué necesitaban, según Salatiel Marrufo, votos a favor de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué tenían que votar sus integrantes? El 6 de junio de 2021, día de la segunda vuelta de la elección presidencial, lejos de cerrarse una campaña electoral, se abrió otra, la campaña de las actas impugnadas. El estrecho resultado entre Perú Libre y Fuerza Popular llevó a este último a tramitar un número sin precedentes de actas que solicitaba anular ante el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de intentar revertir los primeros resultados. 802 mesas en las que se ha presentado solicitudes de nulidad que más o menos representan 200.000 votos. En defensa de sus votos, lo mismo hizo Perú Libre, aunque con un número mucho menor de solicitudes de anulación, 160. Nosotros hemos presentado también recursos de nulidad dentro del plazo con los requisitos formales que el Jurado Electoral Especial en su momento estará resolviendo. Lo cierto es que la ley electoral era clara respecto al plazo que tenían ambos partidos para tramitar las quejas, hasta 3 días después de celebrada la elección, un plazo que, de ceñirse a ley, concluiría el 9 de junio de 2021. Pese a conocerlo, la maquinaria de solicitudes de anulación de actas de Fuerza Popular ingresó a tramitarlas hasta el 11 de junio de ese año. Y es aquí donde regresa Salatiel Marrufo para hacer números. El 10 de junio de 2021 me reuní con un estadístico en la casa ubicada de la avenida Bolivia 724, Breña. Entonces, esa noche en la reunión me expuso una información bien interesante. De considerarse las impugnaciones presentadas hasta las 8 de la noche del 9 de junio de 2021, tal como se había establecido por el JNE, Pedro Castillo podía ganar las elecciones por una diferencia de 120.000 votos aproximadamente. Sin embargo, si admitían las impugnaciones presentadas después del plazo establecido y, digamos,
si Fuerza Popular contaba con resoluciones favorables por parte del jurado de los recursos impugnatorios, ganaba Keiko Fujimori por una diferencia de 50.000 votos aproximadamente. Esta información era crucial para efectos de ganar las elecciones. Por esa razón, nos reunimos con el estadístico Irina Boluarte Segarra. La señora tenía una oficina en la casa que había indicado, Bolivia 724, donde le expusimos y le entregamos anotaciones con la información que había procesado el estadístico. La señora Dina Boluarte indicó que se encargaría de hacerles llegar esa información a los miembros del JNE y el objetivo era que ayuden y puedan ser beneficiados y obtener la mayoría de los votos. Ahí termina la reunión. Al día siguiente, el 11 de junio, un acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones sorprendería al país. El máximo ente electoral había aprobado por unanimidad extender de manera excepcional el plazo para la presentación de solicitudes de nulidad de actas hasta las 8 de la noche de ese mismo día, el 11 de junio de 2021. El JNE sustentaba su decisión en el importante número de solicitudes tramitadas y para que los hechos materia de cuestionamiento puedan ser conocidos y resueltos por los órganos de justicia electoral. La decisión, por supuesto, no le caería nada bien a Perú Libre. Sin embargo, el 11 de junio de 2021, el Pleno del JNE, integrado por Jorge Salas Arenas, Jovian Sangina Salazar, Jorge Rodríguez Vélez y Luis Arce Córdoba, habían ampliado hasta las 20 horas de ese día el plazo para presentar nulidades, pese a que el plazo oficial venció el miércoles 9 de junio de 2021, lo que motivó una reunión de emergencia en el local ubicado en el Jirón Colón. Dicha reunión fue aproximadamente al mediodía. Estuvo presente Pedro Castillo, Alejandro Sánchez, Nenil Medina, Dina Boluarte y mi persona, siendo que mi persona informó que al ampliar el plazo para presentar nulidades hasta el 11 de junio, perjudicaba a Perú Libre y favorecía a Fuerza Popular, por lo que Pedro Castillo reclamó a Alejandro Sánchez y a Nenil Medina, ya que ellos habían asegurado los votos a favor de los miembros del JNE, y fue en ese momento en que Alejandro Sánchez informó que tenía asegurado el voto de Jorge Rodríguez Vélez, miembro del JNE, que había llegado a través de Richard Acuña Núñez, hijo de César Acuña, quien estaba apoyando para que no ganara Keiko Fujimori. Nos hemos enterado que el Jurado Nacional Electoral estaría pretendiendo ampliar el plazo para que la señora Keiko pueda presentar más nulidades a las actas de votación. Le están dando a la señora Keiko la posibilidad de ganar mediante este fraude. Luego de ello, Dina Boluarte encabezó una conferencia de prensa denunciando dicho hecho, que consideraba irregular y que favorecía a Keiko Fujimori, siendo que el JNE dejó sin efecto el mismo 11 de junio de 2021 el acuerdo de permitir las impugnaciones hasta ese día, con 3 votos a favor y 1 en contra, Arce Córdoba. Debo precisar que Alejandro Sánchez me llama por WhatsApp a las 3 o 4 de la tarde para comentarme que ya todo se había coordinado y que el acuerdo se dejaría sin efecto por mayoría. Con eso demostraba que los amigos estaban ayudando. En efecto, ese mismo día, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones le dio un vuelco a su primera decisión y el mismo 11 de junio, es decir, en menos de 24 horas, por mayoría, se desdijo. Este es el acuerdo plenario que deja sin efecto al anterior, retornando el plazo máximo de presentación de solicitudes de nulidad de actas al 9 de junio. En sus nuevas razones, el JNE dijo, sin decirlo, que se había equivocado. Hemos decidido dejar sin efecto el acuerdo extensivo, por lo que esos plazos vencieron el día miércoles 9 a las 20 horas. A las 11 de la mañana toma una decisión por unanimidad de ampliar el horario para recibir más nulidades. Pero luego, sorprendentemente, el jurado cambia de decisión. ¿A qué jurado hay que creerle? ¿Al de la mañana o al de la tarde? Para Salatiel Marrufo, el errático accionar del JNE de ese día, sus idas y vueltas, tiene otra explicación. Para la Fiscalía, las declaraciones de Salatiel Marrufo en su calidad de colaborador eficaz son cosa seria. Ya ha iniciado etapa de corroboración, citando personas y programando hace un mes una ampliación de la primera declaración de Marrufo de mayo del año pasado. Hace apenas unas semanas, el 17 de abril, desde Chiclayo y vía Zoom, Marrufo se reafirmó en cada una de las informaciones ofrecidas. La unidad de investigación de Latina Noticias
también accedió a detalles de esa declaración. El 11 de junio del 2021 tuvimos otra reunión con José Nenil Medina, Alejandro Sánchez, Dina Boluarte, Pedro Castillo y mi persona. En esa reunión, Nenil Medina y Alejandro Sánchez indican que habían contactado a los miembros del Pleno del Jurado, a Jorge Rodríguez Vélez y a Jovian Sangina Salazar. Y es la doctora Dina Boluarte quien les ordenó. Ella no daba indicaciones, ella daba órdenes. Ella ordenó a José Nenil y Alejandro Sánchez para que intercedan con Rodríguez Vélez y Jovian Sangina Salazar para que obtengan un resultado favorable. En este pasaje, Salatiel Marrufo se refiere al espacio de tiempo acontecido entre la primera y la segunda posición del Pleno del JNE sobre el plazo para tramitar nulidad de actas. Momento en el que, según el colaborador, Boluarte ordenó influir sobre los magistrados para dar marcha atrás a su primera decisión. La orden que dio Dina Boluarte fue primero que debían de dejar sin efecto la ampliación del plazo para presentar las apelaciones hasta el 11 de junio del 2021 y segundo que declaren infundados los recursos impugnatorios presentados por Keiko Fujimori, o sea, dos órdenes claras. Expresa, dejen sin efecto la ampliación del plazo para presentar apelaciones hasta el 11 de junio y que además se declare infundados los recursos de apelación. Como ya hemos visto, el jurado dio marcha atrás, aduciendo no haberse fijado en la calidad de preclusión de las etapas del proceso electoral, es decir, en la pérdida de la facultad de reclamo de las partes tras cumplirse un plazo determinado por ley. Marrufo insiste en que sí consiguieron influir sobre los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Por su lado, José Nenil, Alejandro Sánchez y Pedro Castillo solicitaron a los miembros del jurado, tanto a Rodríguez Vélez, Sangina Salazar y a Salas Arenas, la anulación de la ampliación del plazo para la presentación de apelaciones. Y en efecto, el jurado dejó sin efecto esa prórroga. Y fue el mismo día que se dejó sin efecto de recibir impugnaciones hasta el 11 de junio de 2021, porque eso no favorecía a Perú Libre, lo perjudicaba. Para favorecer a Perú Libre con la desestimación de las apelaciones presentadas por Fuerza Popular, los miembros del Jurado Nacional que he indicado, quienes estaban a cargo de resolver los recursos impugnatorios, ellos indican que se debían sustentar la improcedencia de los recursos apuntando básicamente a los peritajes de parte realizados a las firmas. El jurado recomienda eso. También recomienda que se sustente en cuanto a cuestionar el pago de las tasas de Fuerza Popular. Además, recomiendan que para que no tengan cuestionamientos en los medios por sus favorecimientos, piden que la sustentación de Perú Libre ante el JNE y ante los medios de comunicación debían ser realizados por abogados mediáticos y no por abogados políticos. Ofreciendo detalles de la declaración de Salatiel Marrufo, Punto Final solicitó al Jurado Nacional de Elecciones un pronunciamiento institucional sobre el mismo, solicitud que fue desestimada. Este programa contactó también individualmente a cada magistrado. Salas Arenas hizo saber que no declararía por encontrarse mal de salud, agregando que él jamás se reúne con políticos. Sangina Salazar prefirió guardar silencio, mientras que Jorge Rodríguez Vélez, hoy fuera de la institución, negó las acusaciones, asegurando no conocer ni tener relación alguna con Richard Acuña Núñez, de Alianza para el Progreso. Las declaraciones de Marrufo, sometidas a corroboración, incluyen también el supuesto festejo de Perú Libre tras la decisión del JNE de revocar su propio acuerdo. En horas de la noche de ese mismo día nos reunimos en la casa de Zarratea, José Nenil Medina, Dina Boluarte, Pedro Castillo, Alejandro Sánchez y mi persona. Allí pasaron dos cosas. Primero se festejó y celebró la decisión del jurado de dejar sin efecto el plazo para presentar las apelaciones hasta el 11 de junio. Y luego Dina Boluarte, con los conocimientos técnicos como abogada, expuso las directivas planteadas por los miembros del jurado para que favorezcan a Perú Libre. Expuso la estrategia diseñada por parte del jurado para favorecer a Perú Libre. Lo que buscábamos era que se declaren improcedentes los recursos impugnatorios presentados por Fuerza Popular. Esta nueva línea de investigación que abre este relato inédito del colaborador eficaz ha llevado ya a 3 testigos a declarar sobre los hechos. Así lo solicitó el 16 de febrero el coronel Harvey Colchado, entonces a un jefe del equipo especial policial de apoyo a las investigaciones fiscales, para un mes después, el 12 de marzo, aprobarse que estos 3 personajes sean requeridos por el asunto. Pero hay una persona cuya reciente llegada al Perú no podía ser más oportuna. El testimonio que ofrezca Alejandro Sánchez Sánchez podría ayudar a revalidar o no estos supuestos hechos, y quizá este tema sea el primero por el que tenga que responder.
Muy bien, ustedes han visto esta línea de investigación y las declaraciones de un colaborador eficaz en una respuesta y en un testimonio oficial. Christopher, yo empezaría para remarcar hitos que son importantes. Acaba de llegar deportado Alejandro Sánchez, el dueño de Zarratea. Ha estado prófugo, salió del país, finalmente llegó a Estados Unidos y las autoridades de Estados Unidos, conjuntamente con las peruanas, llegaron al acuerdo de la deportación. Muy bien. ¿Qué es lo que puede corroborar y cuánto peso tendría en esta corroboración de lo que ha señalado Salatiel Marrufo? Mónica, en este relato inédito, en esta declaración inédita de Salatiel Marrufo, hay que insistir en actas oficiales ante el Ministerio Público. Marrufo identifica a dos operadores de este supuesto acercamiento a miembros del Jurado Nacional de Elecciones. A Nenil Medina, hoy preso, ¿no? En prisión preventiva. El exalcalde. El exalcalde de Anguía y hombre fuerte del entorno de Castillo. Correcto. Y Alejandro Sánchez, ¿no? Dueño de la Casa Zarratea, a quien señala como la persona a través de la cual se iba a llegar a uno de los magistrados que tenía contacto con los Acuña, siempre en relato de Salatiel Marrufo. Sánchez aparece continuamente en el relato de Marrufo como la persona que orquestó este acercamiento en coordinación directa con Dina Boluarte, hoy presidenta de la República. Ya con Sánchez en el Perú, probablemente sea este uno de los primeros temas sobre los que tenga que hablar. Aquí, hay que decirlo, hemos pedido que todas las personas mencionadas nos cuenten qué tienen que decir al respecto. Por supuesto, hay personas detenidas a las que no les hemos podido hacer la pregunta, entre ellos Nenil Medina, que está entre las 3 personas que el Ministerio Público ya ha citado a declarar sobre este asunto. ¿Y qué significa que esté en etapa de corroboración? Porque aquí estamos hablando que desde febrero se ha comenzado a contrastar el testimonio inicial que ha dado precisamente Salatiel Marrufo. Y como tú bien has dicho, inicialmente estuvo en la cárcel, ha llevado a la cárcel a su testimonio a otros personajes y él no puede mentir porque de lo contrario, como colaborador eficaz, lo que ocurriría es que puede volver a la cárcel. Es correcto, Salatiel Marrufo estas declaraciones las ha brindado en el marco de una colaboración eficaz. Y hay que insistir también en la fecha de la primera declaración, no estamos hablando de ayer ni de hace una semana. La primera declaración sobre este asunto se registra en mayo del año pasado, hace 13 meses, Mónica. Lo que ha ocurrido desde febrero de este año, te imaginarás tú la abundante información que ese señor ha brindado a las autoridades, lo que ha ocurrido desde febrero es que se ha empezado a corroborar este extremo de la historia de Marrufo. Como hay otras varias que probablemente aún no conozcamos, que en su momento van a ser o van a intentar ser corroboradas. Lo primero que ha hecho Policía y Fiscalía es solicitar una ampliación. Esa ampliación se dio en abril de este año, el 17 de abril, hace poco más de un mes, donde Salatiel ha brindado más detalles, más nombres, ha redondeado el papel supuesto de la presidenta de la República, en ese momento a un candidata para acercarse a través de esa estrategia a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, pero también Marrufo ha señalado que además de estos actores había claramente indicaciones, había lugares de reunión y personas con nombre y apellido que ha señalado en el relato. Lo siguiente que ha hecho la Fiscalía, como hemos contado en el informe, es empezar a citar algunas de las personas que Marrufo está mencionado. Ya ha declarado ante Fiscalía, y ahora te voy a contar un poco también los descargos de estas personas. Correcto, sí. Ya ha sido citado a Fiscalía Richard Acuña Núñez, ¿no? De Alianza para el Progreso, hijo de César Acuña, quien aparece mencionado como la vía supuesta, la supuesta puerta de llegada al magistrado Rodríguez Vélez. Richard Acuña ya declaró sobre ese tema en la Fiscalía, ha sido citado, él ha señalado que no conoce a Rodríguez Vélez, que no lo une ningún tipo de relación con él, y además entendemos, le ha dicho a la Fiscalía y también nos ha dicho a nosotros, porque lo hemos contactado, que es imposible que le haya apoyado en esa campaña Perú Libre, porque hay archivo periodístico suficiente que el apoyo suyo era Keiko Fujimori. Recordemos que él un poco se le encargó la zona norte durante esa campaña electoral. Pero ¿qué dice otro de los mencionados? Andrés Alcántara, ¿te acordarás tú del candidato presidencial de La Casita? Correcto. No, sí. Un candidato, digamos, menor, no, digamos, con no mucha proyección en esa campaña. Andrés Alcántara también ha sido citado a declarar sobre este asunto. No tenemos mayores detalles de su declaración, lo hemos intentado contactar, nos ha bloqueado el WhatsApp, por cierto, a la hora de solicitarle el descargo. Sabemos de alguna manera por algunas fuentes que también habría negado la relación con el magistrado Sanginés Salazar, que es la persona que en el relato de Marrufo se contactó a través de este ex candidato presidencial. Ahora, lo curioso es que ninguno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones haya
querido salir a responder si es que la Yo cosa, creo que digamos, sí. está clara para ellos, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros no solamente le hemos pedido al Jurado Nacional de Elecciones un pronunciamiento formal, institucional. Se nos hizo saber que la pregunta les parecía ofensiva, pero los periodistas hacemos preguntas y era lo que correspondía. No hay preguntas ofensivas, tramitarles. en realidad. Pero además, cuando hemos contactado directamente a cada uno, ya no solamente institucionalmente, de manera individual a cada magistrado, al señor Salas Arenas, a San Ginés Salazar y a Rodríguez Vélez, que no está más en la institución, pero lo estuvo en su momento, ninguno ha aceptado una entrevista a cámaras con nosotros. Están todavía, por supuesto, en la semana siguiente, estamos abiertos a poder escuchar sus descargos. A quien también le hemos pedido, Mónica, su descargo, por supuesto, es a la presidenta Dina Boluarte, que aparece en el relato de Salatiel Marrufo como la orquestadora supuesta de esta estrategia. ¿Y a través de qué? ¿Del despacho presidencial le han hecho la pregunta? Hemos contactado directamente a Jim Pajuelo, ¿no? Jefe de la Oficina de Comunicaciones de Palacio de Gobierno, que nos hizo conocer que Palacio no se iba a pronunciar sobre el tema porque se trata de un señalamiento a la hoy presidenta cuando aún no lo era, cuando era candidata, y que por tanto, entiendo, funcionalmente no le corresponde manifestarse a Palacio de Gobierno como entidad pública. Y nos dijo también que ellos respetaban que esta información estaba aún en etapa de corroboración, en investigación preliminar, y que eran respetuosos de ese proceso. Sin embargo, Mónica, los señalamientos que hace Marrufo son muy graves. Y ojalá en los siguientes días, entiendo que la presidenta no está en el país, pueda haber de parte de la señora Boluarte algún tipo de descargo, algún tipo de explicación a por qué se le señala como la persona que habría acercado o habría diseñado esta estrategia para influir en el jurado. Ahora, yo me haría la pregunta, todos hemos vivido ese momento de polarización, de una situación en un proceso electoral que había que tener muchísimo cuidado en todos los ambientes, en todos los sentidos, ni para un lado ni para otro. En este momento el escenario, digamos, la investigación nos va a conducir hasta un veredicto final sobre el hecho, pero en el tema específicamente de qué cosa o cómo actuó el Jurado Nacional de Elecciones en el cambio, digamos, súbito de esa fecha es lo que genera por lo menos una pregunta, ¿no? Claramente, lo hemos visto un poco en el archivo de la nota, el 11 de junio del 2021 fue un día clave en medio de esa guerra voto a voto para ver quién ganaba la presidencia de la República. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por la mañana, tipo a mediodía, dijo que las solicitudes de nulidad de actas se iban a recibir hasta el 11 de junio. De junio, efectivamente. Horas más tarde, el mismo 11 se desdijo, tuvo que salir Salas Arenas a decir que, sin decir que se habían equivocado, que en verdad dejaban sin efecto esa resolución porque lo que correspondía por ley, como en efecto está estipulado, era recibirla solamente hasta el 9 de junio, es decir, 3 días de la segunda vuelta. Claro. Este periodo, digamos, esta parte de la historia, si quieres, errática, en el proceder de una institución tan seria como el Jurado Nacional de Elecciones, abrió una serie de preguntas en ese momento, y es quizá eso lo que está intentando Marrufo explicar con estas declaraciones que yo creo necesitan ser respondidas de manera fuerte y detallada por parte de la propia institución. Acá es importante que hay varios protagonistas en esta historia, que la investigación y la línea tiene que conducir a corroboración o no respecto a lo que ha señalado Marrufo, y hay que decir también que Marrufo se está jugando su libertad, porque como colaborador eficaz, al decir una mentira de esta naturaleza, no solamente le revertiría en negativo, sino que volvería inmediatamente a un proceso y finalmente tendría que cumplir una prisión. Recordemos que el testimonio de Marrufo en diferentes aspectos ha generado múltiples investigaciones fiscales que ahora se llevan de manera simultánea. Probablemente haya aún más información sobre otros casos que no conozcamos que también vengan siendo investigados, pero por lo menos lo que hemos conocido de su paso por el Ministerio de Vivienda ha permitido, como tú dices, llevar a gente presa, acusar, tener investigaciones que están a un paso de ser formalizadas, y esta parte de la historia inédita corresponde a la época, como tú dices, más complicada, la de la impugnación de actas, la de las solicitudes de nulidad de actas en ese espacio donde Marrufo también estuvo presente y era una persona con conocimiento de causa de cómo se movía la cocina del voto en Perú Libre. Solamente para hacer un comentario final aquí, digamos, el interés periodístico es solo eso, acceder a la información y llegar a contar la verdad de la historia. En más de una oportunidad hemos señalado que la verdad no está a la vuelta de la esquina, a veces es muy compleja, y hacia eso estamos tratando de llegar
en todos los temas que están vinculados a protagonistas importantes del país. Correcto, Mónica. Aquí la noticia es que la declaración existe y ya a raíz de... El testimonio existe. Exactamente, va a tocar a las autoridades que tengan todas las corroboraciones y todas las pruebas necesarias para ver si esta versión de Marrufo es cierta o no. Muy bien, muchísimas gracias, Christopher, por esta entrevista y por el reportaje. Y ahora nos